Buenas tardes. Les doy la muy cordial bienvenida a la Casa América, al encuentro de hoy, aquí la civilización antigua amazónica y su inesperado descubrimiento. En primer lugar, quiero saludar a Sari Rautio, a la embajadora de Finlandia en España, a Minna Niemi, cónsul de Finlandia en España, a Tina Jortikka Laitinen, directora del Instituto Iberoamericano de Finlandia, y a los ponentes que nos acompañan esta tarde, a Martti Persinen, catedrático emérito de la Universidad de Helsinki e investigador del Instituto Iberoamericano de Finlandia, y a Laura Pérez Gil, antropóloga y profesora de la Universidad Complutense y de la Universidad Federal do Paraná. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos expertos sobre culturas originarias de América y sobre las primeras civilizaciones que habitaron ese continente. A través de esta conversación podremos adentrarnos en las recientes revelaciones de la arqueología con sus nuevas técnicas en las últimas décadas y que ha llevado a cabo el profesor Persinen y su equipo de investigadores, también brasileños, con el fin de comprender más el origen de esas sociedades. En el corazón de la selva amazónica, en la región del Acre, hoy Brasil, se ha descubierto un pasado oculto, una civilización que prosperó durante más de 2.600 años en una de las zonas más inexploradas del mundo y hasta hace poco consideradas inhóspitas para cualquier desarrollo humano significativo. Tanto los geoglifos como los sistemas de caminos y los centros ceremoniales recientemente descubiertos no solo cuestionan nuestras percepciones sobre la Amazonía, sino que son además una clara evidencia de un desarrollo cultural y tecnológico sin precedentes que demuestra que la región estuvo habitada por una civilización mucho más avanzada de lo que podríamos pensar y también mucho antes de lo que hubiéramos imaginado. Este descubrimiento nos invita a repensar la historia de la Amazonía y de toda América, que de lejos de ser una tierra virgen y ajena a la intervención humana, fue testigo de una relación profunda y armoniosa en su momento entre sus habitantes y el entorno. La civilización Akiri demuestra que existieron muchos miles, decenas de miles, nos contarán si centenares de miles de personas en la región que modificaban y domesticaban la biodiversidad sin posiblemente comprometer la riqueza natural que hoy conocemos como la selva más grande del mundo. Sin embargo, también conviene recordar que el mismo patrimonio que hoy celebramos también está en peligro. La deforestación, los incendios y la actividad agroindustrial en la Amazonía representan una amenaza para el futuro de esta joya natural, para sus vestigios históricos y para el papel que tiene esta zona como pulmón del mundo. Es por ello vital continuar con la preservación de este paraje patrimonial y natural y buscar vías de protección al mismo tiempo de garantizar un desarrollo económico y social sostenible para la zona. Como Casa de América es vital para nosotros celebrar este tipo de encuentros que nos invitan a profundizar en el conocimiento histórico de América Latina y a generar un diálogo sobre las sociedades pasadas y presentes que son parte de nuestro acervo, al mismo tiempo que se genera conciencia sobre la importancia de preservar la Amazonía. Y para mí personalmente también tiene muchísimo interés esta actividad. Yo conozco la Amazonía desde distintos países, pero sobre todo desde Bolivia, y me he acercado a esa zona subiendo la parte del Beni y teniendo en cuenta además que Acre en su momento era parte de Bolivia. Estoy convencido de que esta conversación va a ser apasionante para los que nos gusta la historia, la sociología y en general la América. Y bueno, les doy a todos la bienvenida a Casa de América. Estimado señor director, embajador León de la Torre, embajadora Sari Rautio, embajadora Tina Jortikka Laitinen, actual director del Instituto Iberoamericano de Finlandia, estimados todos. Primero quiero agradecer la invitación de Casa de América y el Instituto Iberoamericano de Finlandia para este acto con un edificio, con un palacio privilegiado, fantástico. Pero antes que también quisiera agradecer
todo el apoyo que he recibido en la organización por parte de Valvanera Arraiz, quien está allá. También Javier Fernaut ha participado en la organización, y por parte del instituto, entre todos, Luisa Gutiérrez. Agradezco todos estos apoyos que han dado a organizar este evento. Pero nuestra idea esencial es conversar con profesora Laura Pérez de la Universidad Complutense sobre este descubrimiento y su papel para hoy como patrimonio de humanidad y su importancia también para pueblos indígenas que viven todavía en esta área y los que consideran estos como sitios sagrados. Antes de eso, voy a dar una presentación general sobre Akiri. Es un nombre que hemos dado tentativamente para esta civilización. Nadie sabe cuál era su nombre original, pero el nombre viene de historia. Primer investigador británico, Sands llegaba en Acre en siglo XIX y preguntaba ¿dónde estoy? Y indígenas contestaron en Akiri. Entonces Akiri viene de palabra kaikiri, que significa un alligator, caimán. Entonces era en Río de Caimanes. Y por eso viene corrupción de esta palabra también Acre. Y como noté que este nombre original de parte de indígenas estaba sin uso, por eso bauticé esta civilización como Akiri. No sé si es final, hay que consultar también con los indígenas, pero en esta área vive 50 grupos y no sé cómo se puede tener un consenso sobre el nombre. Es solamente una explicación un poco qué significa este nombre. Pero es muy difícil hablar una civilización si no tiene ningún nombre. Arqueólogos siempre nombran culturas, estilos, civilizaciones con algún nombre que tiene alguna significación que viene de toponimia o en algún otro modo de origen de donde se han encontrado. Ahora bien, todavía hace 20-25 años, investigadores en general pensaron que en el área amazónica la alta mayoría de bosques tropicales eran de tipo selva virgen, sin influencia humana. Se pensaron que la población había concentrado solamente en las orillas de grandes ríos, mientras que en las áreas interfluviales, que se llama tierra firme, tierra sólida, que había solamente algunos grupos pequeños de cazadores y recolectores, movieron a veces cuando, pero nada más. Por ello, por ejemplo, una investigadora muy famosa de Smithsonian Institute de Estados Unidos, doctora Patty Meckers, muy autoridad muy importante, decía que en Amazonia en total, que cubre más de 6 millones de kilómetros cuadrados, vivía antes de Colón solamente 2 millones o menos de habitantes. Ahora, en esta área que cubre solamente unos 2-3% de Amazonía, hemos ya encontrado vestigios
de 1 millón, casi 2 millones de habitantes. Así que nuestro concepto sobre Amazonía se ha cambiado totalmente. Ahora sabemos que ya hace 2500 años ciertas áreas en Amazonía eran altamente pobladas. Y además ahora sabemos que muchos árboles de Amazonía que son generales, por ejemplo, algunas palmeras y castañas brasileiros, etcétera, en realidad son semidomesticados y algunas hasta domesticados. Hemos pensado que esta tierra virgen y estos árboles son en su forma natural, pero ahora sabemos que muchos de ellos han sido domesticados durante millonarios de años y por eso, por ejemplo, estas semillas y frutas de algunos árboles son 2 o 3 veces más grandes. Los que hemos encontrado cuando hemos hecho excavaciones arqueológicas y hemos encontrado macrofósiles. Y ahora comparando notamos que ahora crecen en Amazonia son mucho más grandes. Significa que los humanos indígenas ya han empezado a domesticar en algún modo y cuidar frutas importantes comestibles. Y también esto explica que tenía mucha comida. Además hemos encontrado fitolitos de maíz y calabazas y algunas otras cosas comestibles que son muy importantes, que puede explicar por qué se puede desarrollar una civilización en una área que se han pensado anteriormente que es muy inhóspita, que es peligroso y nadie ha querido ir allá, y luego que el suelo es tan pobre que no se puede producir nada. Pero eso no es verdad, todo está cambiando. Y también cuando hablamos sobre biodiversidad, también ahora tenemos que tomar en cuenta que humanos han afectado mucho sobre el desarrollo de Amazonía. Pero siempre hay que tomar en cuenta que nosotros hemos verificado utilizando piezas de carbono, que los que se han quemado allá durante 10.000 años de presencia humana. Y hemos tomado unas muestras primero para fecharlos. Y por eso tenemos una cronología de 10.000 años de presencia humana en Acre. Pero también hemos notado a través de análisis de isótopos de estas piezas que todos estos carbonos quemados provienen de vegetación selvática, porque dan diferentes valores que vegetación de sabana. Es una clara diferencia, es otro tipo de vegetación. Y todos estos que hemos encontrado demuestra que durante estos 10.000 años Amazonía ha sido selva tropical. Durante los últimos 50 años, una buena parte de Acre ha convertido sabana. Y es por unas cosas actuales que han convertido, se han talado bosque y luego se han introducido ganado de India y también vegetación, pasto de África. Y se han convertido sabana. Y no sabemos qué riqueza, biodiversidad hemos perdido y esta está avanzando todo el tiempo. Voy a luego demostrar algunas diapositivas sobre esta área. Primero, este cuadrángulo o rectángulo negro en mapa
en frontera de Bolivia, Perú y Brasil. Eso es área de donde hemos encontrado estos centros ceremoniales que llamamos geoglifos. Como son formas, formas geométricas, también se puede llamar como geoglifos, y por eso actualmente se habla sobre geoglifos amazónicos. Distinguir estos un poco, por ejemplo, de geoglifos de Nazca, que son muy conocidos en el Perú. Aquí está un mapa más exacto, cuál es el área, más o menos entre La Brea y cerca de Cruzeiro do Sul, y en el sur Puerto Maldonado y Riberalta pertenece también a esta cultura. Más en el norte, Carauari, allá hay también obras de tierra, pero son distintos que en área de Acre, entonces no pertenece a la misma civilización. El área cubre más de 100.000 kilómetros y todavía estamos en proyecto para calcular un poco más exacto eso. Puede ser que se va a duplicar todavía de eso. Los primeros geoglifos eran ya geométricos. Hemos datado esto, que se llama Electronorte, como que se han construido entre los años 750 hasta 40 a.C. Y ya en esta época, estos caminos que entran a este geoglifo eran construidos. Entonces, ya hace 2.500 años se construyeron caminos en Amazonia. Caminos incas son muy conocidos, pero son de siglo XVI y por ahí. Entonces, estas son mucho más antiguas y en pleno selvas amazónicas que nos sorprende. También se continuaron más o menos 1.600 años para utilizar estos centros. Y hemos notado que no son centros habitacionales, son centros ceremoniales, porque no hay acumulación de basuras. Son limpiados siempre y no hay montículos, no hay nada de eso, solamente cerámica ceremonial. Así que son centros donde se invitaron vecinos, otros grupos, para competir, atletismo, bailar, hacer negocio, etc. Y esto, Yacosa es uno de los últimos, porque se data como su última parte 900 después de Cristo. Y es el último, luego la civilización desaparece y no sabemos por qué pasó. Y como este último es también 1.000 años más joven que este primero, también todavía estos sañas son bastante monumentales. Por ejemplo, este tiene todavía más de 3 metros de profundidad y se han acumulado 2-3 metros más cuando se excavan. Así que son enormes obras y normalmente un típico geoglifo tiene 3 hectáreas y los más grandes que hemos encontrado tienen 50 hectáreas, casi 1 kilómetro de diámetro. Y ellos no tenían metales, ni piedras allá no hay. Entonces, este trabajo con unos palos de madera ha necesitado mucha mano de obra, mucha también dirección y ideas y conocimiento de matemática, geométrica. También hemos notado que varios de estos están orientados con 4 direcciones cardinales. Así que también significa que habían observado el cielo. Voy a pasar esto rápido,
primer geoglifo fue encontrado ya en 1977 por el profesor Ondemar Díaz, pero era solamente uno o dos estos sanias y pensaba que son unas cosas aisladas. No hizo ninguna publicidad, solamente lo menciona en un reportaje, un informe interno. Pero en este caso tenía un ayudante que se llama Al-Seuransi como estudiante, y como él ya sabía que arqueólogos han encontrado estos tipos de cosas, y cuando ha visto desde aire que hay más y hay más complicados, tomaba en cuenta y empezaba a estudiar eso. Y al principio del ciclo actual, Franci fue a presentar estas imágenes que tenía a un experta estadounidense. No voy a mencionar su nombre, ella es mi amiga, etc. Pero cuando ella ha visto estas fotos y preguntaba de dónde están, de dónde vienen estos, qué parte de Amazonía. Cuando Alceo ha dicho que sí, de Acre, en profunda selva, imposible, y dejaba. Y luego, nada, no conversación. Y luego Ransi tomaba contacto conmigo. Y cuando yo escuché eso, también estaba raro, pero sí un profesor de buena fama me dice que es eso, que hicimos un acuerdo en teléfono, que vale, voy a venir a ver. Parece muy interesante. Y luego yo fui con algunos estudiantes míos, como estuve trabajando en Bolivia en esta época, 2002, y cuando he visto todo eso, y por casualidad allá hubo un grupo de Globo TV, una televisión importante de Brasil, en el mismo hotel. Y pregunté, ¿qué hacen aquí? Ellos están buscando algo interesante para grabar. He dicho que tengo una idea, que si tiene dinero vamos a alquilar una avioneta y filmatizamos desde aire que hay. Y ellos lo hicieron y aparecieron después de una semana en un programa fantástico que tiene 20 millones de espectadores. Y así empezaba a ser conocido también algunos pocos arqueólogos. Y actualmente hemos trabajado ya más de 20 años con Al-Seuransi y su grupo, y últimamente hemos conseguido financiación de un millonario estadounidense, quien nos ha dado apoyo, señor Eugen Young, y junto con el Instituto Iberoamericano de Finlandia y Factum Foundation, que también trabaja en Madrid con conservación de arte digital, están participando a este proyecto. Esto es un ejemplo, estos primeros 3 geoglifos que estudiamos cuando conseguimos permisos de excavación en 2005. Este es un sitio que se llama Tequinho y tiene 3 geoglifos interior como muñecas rusas. Y aquí también se ve que hay caminos que entran allá, son como avenidas. Lo más ancho que hemos medido tiene 100 metros cuando entra a eso. Esto es Fazenda Atlántica. Este es el piloto, que también está en Fazenda Ciboal. Aquí es una vista satelital. Hemos dibujado que ven mejor qué tipos de cosas hay con caminos. Este es también de satélite, que se ve un poco como geoglifos de Nazca, así que son llenos, con caminos rectos siempre y con diferentes formas. Así es una inspección que hemos hecho en 1300, ya a través de estudios satelitales.
Aquí este señor Al-Seuransi arriba, yo abajo, tomando notas de un pozo de prueba, excavando, y lo que hemos encontrado son, por ejemplo, estos macrofósiles. En derecha hay una castaña de 2000 años de edad, lo que hemos encontrado, y en comparación de castaña de hoy, qué tamaño tienen en área alrededor de los bosques. Y se nota la diferencia. También esta es una palmera que derecha es domesticado y izquierda está silvestre. Así que continuaron también recolectar cosas silvestres, pero al mismo tiempo cuidaron estos árboles y este proceso de familiarización consiguió a eso que se empezaron a crecer también estos semillas. Y también hemos identificado estos fitolitos. Son unas cosas pequeñas, mineralizadas de cada vegetación que tiene, y cuando desaparecen quedan estos pequeños piezas mineralizados que se llaman fitolitos, y estos hemos encontrado justamente de algunos de estos geoglifos. En derecho está un fitolito de maíz y en izquierda es fitolito de sabalio, calabaza. Y esta es una lista de macrofósiles que hemos encontrado. También caucho. Se utilizaron caucho ya hace 2000 años. Hicieron pelotas y estos se utilizaron también en juegos que tenían entre grupos diferentes, como fútbol hoy, pero con más antigüedad. También encontramos mucha cerámica, incluso cerámica polícroma, que es normalmente ya un desarrollo importante que se asocian muchas veces a civilizaciones. También en estas piezas de cerámicas, por ejemplo, esto se ve un animalito parecido a un serpiente, un poco mítico. Y también hay cosas de cerámica, por ejemplo, una ruega, que significa que cultivaron también algodón, que utilizaron estas cosas y utilizaron vestidos que no eran desnudos. Y como últimamente, en año pasado, hemos conseguido permiso del Ministerio de Defensa de Brasil para volar en Amazonia y captar imágenes que está bajo bosque a través de un sistema que se llama LiDAR o LIDAR. Son rayos de láser que penetran. Si hay algún hueco, si una hoja de árbol mueve, dejan un pequeño hueco, se penetran y devuelven a avión desde el suelo, porque va con velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Así que antes que se vuelve a la hoja, se ya tiene tiempo para registrar. Y hemos registrado una área de 4.500 kilómetros cuadrados, consiguiendo más de 46.000 millones de puntos de reflexiones, y ahora tenemos el proceso de utilizar inteligencia artificial para poder entender en totalidad qué hay. Pero la idea es reconocer todas las estructuras que se han hecho humanos, obras de tierra, y al mismo tiempo identificar árboles que viven allá, y para eso necesitamos inteligencia artificial. Tenemos que enseñar esta inteligencia para reconocer, por ejemplo, castaña, ciertas palmeras, etc. Y luego se escanean todo e informan, allá hay este árbol. Y esta es la idea que todavía va a tardar varios años. Y esta es otra imagen también, totalmente bajo bosque, de donde aparecen. Esto es más o menos 2 kilómetros esta área, donde hay varios geoglifos cuadrangulares, y también esto que parece
muy interesante arquitectónicamente. Así que, y caminos. Así que son como centros urbanizaciones con sus plazas, etcétera, pero gente no hay, porque fueron invitados. Ellos vivieron dispersados en áreas cercanos, pero no están allá solamente cuando fueron invitados. Y por final, este es un ejemplo de imagen satelital. Hay un geoglifo redonda y situación hoy, que gente ha empezado a utilizar estas áreas porque son más fértiles. Como 10.000 años se ha acumulado carbón y otras cosas, son más fértiles y se buscan estos y van a construir sus nuevas casas, etcétera, destruyendo eso. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que ahora ha aparecido varias empresas grandes que cultivan soja y caña de azúcar. Y cuando notan esos, que son unas trincheras saneas profundas que se complican de una cosecha con máquinas grandes y utilizan tractores y caterpillares para acabar con eso, para que todo esta planicie. Y esto pasa todo el tiempo y es un problema. También por eso no se puede declarar a patrimonio de humanidad antes que se dejan estos a paz, que no se destruyen eso. Sería un escándalo primero declarar como patrimonio mundial y después acabar con eso, con tractores y caterpillares. Así no se puede ser. Y por eso creo que podemos continuar conversando sobre esta temática con Laura. Gracias. Bueno, yo quería empezar, obviamente agradeciendo a Casa América por la invitación y diciendo que es un placer poder estar aquí hablando con el profesor Martí sobre este asunto que me parece absolutamente apasionante y que de hecho trae algunas cuestiones que revolucionan revolucionan bastante las ideas que tenemos sobre lo que eran las poblaciones indígenas amazónicas precolombinas. Yo, a partir de la lectura de su trabajo y de otros trabajos, he levantado 3 puntos que me interesan especialmente y es un poco lo que voy a plantear pues para poder dialogar un poco a partir de lo que ha presentado y de otros asuntos que están relacionados. Los 3 puntos que he levantado son los siguientes. El primero tiene que ver, y esto es un asunto que me interesa bastante y me gustaría, en fin, ver si podemos, en fin, hablar sobre esto, es pensar en las implicaciones que tienen estos descubrimientos para reflexionar sobre las teorías relativas a la organización social y al carácter que tienen las estructuras políticas de las sociedades indígenas amazónicas precolombinas. En fin, y luego desarrollo un poco esto. El segundo punto tiene que ver precisamente con este carácter geométrico de los geoglifos, porque esto presenta una serie de resonancias bastante interesantes cuando lo pensamos en relación con las poblaciones, lo que sabemos sobre las poblaciones indígenas actuales. Digamos, lo que piensan o cómo utilizan los grafismos las poblaciones indígenas nos puede ayudar a entender por qué los geoglifos tienen de hecho esta estructura geométrica y qué es lo que esto significa. ¿Ya? Esto es un poco lo que quiero plantear. Y en tercer lugar, el tercer punto que quiero plantear de una forma muy rápida es cómo las poblaciones indígenas que viven en las inmediaciones de estos geoglifos o en cuyos territorios hay geoglifos se relacionan con estas estructuras. Esto es un asunto que me parece bastante interesante y creo que todavía no hay mucha literatura. De hecho, para este punto y para el anterior me baso sobre todo en los trabajos de Pirjo Virtanen, que es su colega y que forma también parte del equipo, que es también amiga mía. Pero no he encontrado más trabajos aparte del de ella que estén investigando sobre cómo otras poblaciones, sobre todo Pano, por ejemplo, se relacionan con los geoglifos. Entonces, bueno, yo creo que eso es un asunto que todavía tiene que ser bastante investigado. En relación al primer punto,
Y esto es un poco, bueno, unas ciertas elucubraciones y estoy intentando llevar todos estos descubrimientos hacia debates más antropológicos sobre poblaciones amazónicas. Tiene que ver precisamente con el hecho de que tanto estos descubrimientos aquí en el Acre como otros arqueológicos en la Amazonía, y bueno, estoy pensando sobre todo en los trabajos de Heckenberger, en el Xingu y etcétera, de alguna forma hacen replantearse la visión tradicional que tenemos sobre las poblaciones amazónicas y cómo las situamos en el marco de un desarrollo humano más general. Siempre se ha planteado a las poblaciones amazónicas como menos evolucionadas, como si estuviesen en una etapa de un menor desarrollo en comparación, por ejemplo, con Mesoamérica y los Andes, precisamente porque hay una cierta idea de que digamos que para que haya un desarrollo y la aparición del Estado, por ejemplo, tiene que haber una mayor densidad de población, una intensificación de la producción económica, y que esto acaba llevando a una estratificación social, a un aumento de la producción económica y etcétera, y esto llevaría al Estado, ¿no? En general, es verdad que se ha asociado, como usted bien ha mencionado, ha habido siempre esta idea en la Amazonía de que es verdad que ha habido desarrollos más intensos de aumento de la población y aumento de la producción en zonas de bárcea y en zonas en las orillas de los grandes ríos, y siempre se ha planteado esta oposición entre bárcea y regiones interfluviales, ¿no? Como unas más desarrolladas y otras menos desarrolladas, o unas con una, no tanto desarrolladas, sino con una mayor complejidad social o sociopolítica, y otras donde no habría esto. En cualquier caso, yo creo que lo interesante de las investigaciones recientes es que no está claro que incluso en los casos donde hay una mayor complejidad, una complejización de los desarrollos socioculturales, por ejemplo en las bárceas, esto esté necesariamente conectado con un proceso de centralización política, con un proceso de estratificación social y con el surgimiento de poderes preestatales, como ha ocurrido, por ejemplo, en áreas mesoamericanas y andinas. Hay algunos autores que han empezado a hablar de que lo que sugieren los lugares donde ha habido un mayor desarrollo, una mayor complejidad de desarrollo en sociedades amazónicas, estas sociedades tenderían mucho más a una configuración de carácter heterárquico y no a una configuración de carácter de esta concentración de poder político y etcétera. Y de hecho, viendo los mapas donde aparece esta distribución de un montón de puntos de estos geoglifos, de alguna forma me parece sugerir esto. O sea, estos modos, estas configuraciones heterárquicas implican una distribución no jerárquica del poder, una distribución mucho más espaciada en el territorio, una organización no centralizada, mucho más capilar, mucho más en red, una configuración mucho más con un modo más, se me va a escapar la palabra, multicéntrica, ¿ya? Y esto también está asociado, este tipo de configuraciones en red, multicéntricas, y donde no hay un único punto desde donde emana el poder, están también asociados precisamente al hecho de que estas configuraciones, el elemento integrador de estas configuraciones es precisamente el elemento ritual y el elemento ceremonial. De hecho, en realidad, por ejemplo, para poblaciones de la familia arawak, y de hecho en esta zona una buena parte de las poblaciones son arawak, se habla de un etos arawak que consiste precisamente en fomentar la creación de estas redes, que son redes multiculturales, o sea, que no se definen por pertenecer a una única cultura, a una única identidad cultural, o sea, son sociedades, son redes diversas culturalmente,
pero digamos, el elemento integrador de estas redes es precisamente el elemento ritual. Hay estos lugares donde hay diferentes núcleos ceremoniales configuran un paisaje compartido que tendería a producir un sentimiento de pertenencia entre personas, entre grupos que son culturalmente diversos. Y esto me parece bastante interesante y da un poco la sensación de que lo que se está descubriendo aquí podría indicar este tipo de configuración. O sea que a pesar de una cierta heterogeneidad sociocultural, estas organizaciones heterárquicas tenderían incluso a ser más estables que las sociedades más centralizadas. Y esto también nos llevaría a entender, por un lado, que las sociedades complejas amazónicas tienen una profundidad temporal mucho mayor de lo que pensábamos, y segundo, que tienden a ser más estables, que este tipo de configuración tiende a ser más estable. Esto, por otro lado, resuena mucho en varios debates y varias teorías que hay sobre las sociedades indígenas amazónicas que se caracterizan precisamente por evitar el surgimiento de un poder político coercitivo y centralizador. Y al mismo tiempo por evitar una estratificación social fundamentada en la distribución desigual de la producción y de la riqueza. Entonces, esto que verificamos etnológicamente, antropológicamente en las sociedades indígenas, pero que muchas veces se pensaba que era producto del efecto de la colonización y de la desestructuración llevada a cabo por la colonización, en realidad estos descubrimientos podrían llevarnos a pensar que en realidad esta evitación de poderes centralizados y de estratificación social son modos mucho más antiguos de lo que tendemos a pensar en realidad. Pero bueno, no sé, estos son ideas un poco que me parecen bastante interesantes de pensar a raíz de lo que, no solo de lo que se está descubriendo aquí en el Acre, sino lo que se está pensando a partir de otros descubrimientos arqueológicos, pero que tendería incluso a llevarnos a repensar esta idea bastante lineal que tenemos de que la complejización necesariamente lleva a una centralización del poder y necesariamente lleva a un surgimiento del Estado. O sea, esto lleva a repensar incluso las teorías sobre la humanidad de una forma mucho más amplia. El segundo punto que quiero levantar se refiere, como he dicho, a las formas geométricas que caracterizan estos geoglifos. Es muy interesante porque en la Amazonía las poblaciones indígenas recubren tanto los objetos, las cerámicas, la cestería, los tejidos de diseños geométricos y también los cuerpos. ¿Ya? La pintura corporal es principalmente geométrica. De hecho, en la Amazonía hay muy pocos ejemplos de diseños o de decoración figurativa. Pero esto no es algo simplemente que se refiere a una dimensión estética, sino que esto lleva a cuestiones filosóficas bastante profundas ya en relación a las poblaciones indígenas. Normalmente estos diseños geométricos, esto es lo que nos dicen muchos antropólogos, suelen estar asociados al mundo espiritual. Y voy a desarrollar esto en dos aspectos. De un lado, lo que varios trabajos de etnólogos nos muestran es que estos diseños geométricos son entendidos como caminos que conectan lo visible y lo invisible, las dimensiones visible y no invisible de la realidad. Entonces, de un lado tenemos los diseños geométricos, en realidad son líneas, y estas líneas son las que conectan. Y esto lo podemos conectar con otros aspectos. Por ejemplo, los cantos chamánicos son pensados también como caminos. El humo que sale de los cigarros o de la pipa que fuman los chamanes son también pensados como caminos que conectan lo visible y lo invisible. Y estos diseños también, ¿ya? Entonces tenemos esta configuración de los grafismos como caminos, como líneas que conectan estas dos dimensiones. Por otro lado, los grafismos están inspirados en
la piel de los animales, están inspirados en las escamas, los dibujos de las escamas, los peces, en los dibujos que encontramos en los troncos de los árboles, en las hojas, en el fluir del agua. Esto es lo que nos dicen los indígenas, ¿ya? Ellos inspiran todos sus grafismos en aquello que ven en la naturaleza. Y tenemos que entender que todos estos seres, los animales, los peces, los árboles, son en realidad personas. Para los indígenas son personas que tienen intencionalidad, que tienen intención, que tienen capacidad de agencia, que tienen pensamiento y con los cuales las personas interaccionan. Hay una continua interacción. O sea, cuando estoy hablando de no humanos, ya estoy hablando de los seres espirituales, pero estoy hablando también de todos estos seres animales, vegetales, que forman parte del universo, del universo indígena, de la cosmosociedad indígena y con las cuales los humanos se relacionan, y es necesario relacionarse para poder desarrollar la vida, ¿ya? De una forma bastante amplia. Es muy interesante que muchos de los grafismos de las figuras geométricas que aparecen en los geoglifos son precisamente cuadrados y círculos, y esto tiene bastantes resonancias en la filosofía indígena. El cuadrado, por ejemplo, está muy asociado a la resistencia y a la fuerza. Aparece, por ejemplo, en el caparazón de la tortuga, ¿ya? Aparecen estos cuadrados, está asociado a esta fuerza y a esta resistencia. El círculo aparece muy claramente asociado a las manchas de la piel del jaguar, y está muy asociado también al ojo, especialmente de las aves, y esto tiene connotaciones chamánicas muy fuertes, ¿ya? Los pájaros son aquellos que ven a lo lejos, que ven más allá. En fin, esto podría llevarnos bastante lejos. Y por otro lado, la conexión digamos, la importancia de estos diseños que aparecen en los no humanos se manifiesta especialmente en las visiones producidas por el ayahuasca, que es una sustancia consumida por todas las poblaciones de esta región del Acre, ¿ya? de este oeste amazónico. Y en las visiones de ayahuasca, toda la superficie de los cuerpos y las cosas aparece precisamente recubierta por estos diseños geométricos. Entonces, hay toda una conexión entre los diseños y lo espiritual. Y voy ahora a los geoglifos, porque los geoglifos no dejan de ser una especie de esta iconografía aplicada al territorio, aplicada al paisaje. El territorio está habitado por diferentes sujetos, tanto humanos como no humanos, y sobre este territorio los humanos están actuando. De la misma forma que los grafismos, como he dicho, conectan estos dos ámbitos, estos ámbitos de la realidad, ¿ya? Se puede pensar que los geoglifos también son espacios precisamente donde hay una intensificación de esta conexión entre la realidad espiritual y la realidad de los humanos. ¿Ya? Son espacios precisamente ceremoniales, y estos geoglifos, estas dimensiones geográficas, estos diseños estarían precisamente aludiendo a esta dimensión espiritual de estos espacios. Es como si se pintase la tierra, excavándola, de la misma forma que se pintan los cuerpos, como un mecanismo a través del cual conectar los seres espirituales, para conectarse con los seres espirituales, y de esa forma propiciar buenas relaciones y propiciar y fomentar la fertilidad, ¿no? Tanto de la sociedad como de la tierra. Entonces, bueno, es interesante pensar en esta dimensión gráfica de los geoglifos, que tiene todas estas connotaciones cuando miramos para el pensamiento indígena amerindio. Y el tercer punto que quería levantar es precisamente la relación que tienen las poblaciones indígenas con estas estructuras. Es muy interesante que a partir del trabajo de Pirio, que ha investigado sobre todo con Apurina y Machineri, que son precisamente arawak, podemos tener un poco cómo piensan estas poblaciones, ¿no? Ellos dicen, los apurineros Machineri dicen que ellos ya conocían estos lugares, estos geoglifos, antes de que fuesen redescubiertos por los arqueólogos. Y dicen que sus mayores ya les hablaban sobre estos geoglifos. Y dicen que de hecho son espacios donde habitan espíritus. Pero tienen
tienen perspectivas y actitudes bastante diferentes. Mientras los Apurina dicen que estos espacios son espacios peligrosos precisamente porque habitan allí los espíritus, y por tanto son lugares que deben ser evitados, los Manchineri dicen que son espacios que pueden ser precisamente una puerta para conectarse y para relacionarse con los espíritus. Entonces es muy interesante pensar cómo las poblaciones indígenas van a desarrollar relaciones muy, muy diferentes con estos espacios. Pero yo quería, ya para terminar, destacar este último punto que has mencionado. Los geoglifos tienen también dimensiones políticas bastante importantes, ¿no? Porque su presencia es un argumento bastante poderoso para las reivindicaciones territoriales indígenas, para que los indígenas puedan hacer reivindicaciones territoriales, precisamente porque los geoglifos demuestran la presencia indígena en una dimensión temporal de mucho que nos lleva mucho más atrás, y esto suele ser un argumento muy interesante o muy potente a la hora de demarcar territorios indígenas. Sobre todo en un contexto de esta expansión de las actividades económicas extractivistas que tiene un impacto medioambiental enorme. Y bueno, el hecho de que eventualmente puedan ser declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO, pues ayudaría a proteger a los geoglifos, aunque bueno, como ya he comentado, esto es difícil, pero bueno, ayudaría a proteger a los geoglifos, pero también ayudaría a proteger a las poblaciones indígenas y ayudaría a proteger también a los bosques y ayudaría a proteger estos territorios. Entonces, bueno, estas son las cuestiones que yo quería levantar. Y, en fin, para ver si esto propicia algún tipo de idea o algún tipo de diálogo. Gracias. Tantas cosas. Pero yo estoy mucho en acuerdo de todo eso. Primero, al parecer su organización social era heterárquico. Así que, contrario a tu jerarquía, donde hay diferentes niveles de poder. Pero allá no hemos encontrado sitios claramente capitales o sitios claramente provinciales o sitios claramente aldeanos. Así que no hay jerarquía entre asentamientos o estos centros ceremoniales que hemos encontrado. Por eso este sistema probablemente han sido heterárquico en el sentido que hubo una igualdad. Quizás en cada centro sí tenía jefes y tenía samanes y lo resto. Así que tenía, por ejemplo, 3 diferentes niveles, pero luego no hubo nadie quien mandaba a todos. Era una civilización en el sentido que hablamos de Islam o civilización oeste, civilización cristiana. Civilización cristiana arqueológicamente es donde están iglesias, pero hablaban en diferentes partes, diferentes idiomas, tenían otras costumbres, pero compartieron unas ideas generales. Y en este caso compartieron esta idea de construir centros ceremoniales de formas geométricas. Y además hemos notado que en diferentes áreas las formas son diferentes, que probablemente significan que son de diferentes naciones. Y hablando de diferentes idiomas, Arawak, Pano, Tupi-Guaraní, etc. Pero compartieron eso e invitaron diferentes grupos a participar a ceremonias conjuntos y además tenían competiciones de deporte, de atletismo, de baile y todo eso. Era parte también de una cultura de generosidad. Así que los que podían ofrecer mejores bailes, mejores comidas, mejores bebidas, conseguían mucho prestigio. Y eso era poder simbólico.
que era más importante que ningún poder material. Y creo que eso era algo que tenemos que estudiar más, pero también podríamos aprender algo. En Naciones Unidas, en Unión Europea, buscamos una manera de colaborar, como allá estos señoríos pequeños colaboraron, formaron unas confederaciones cuando hubo unos ataques, pero luego no hubo nadie quien mandaba a otro. Y intentamos hacer también en Naciones Unidas, en Unión Europea, que tenemos independencia, pero al mismo tiempo tenemos que hacer decisiones juntos para competir estos desafíos que enfrentamos. Y es algo que para ellos era como forma natural, unas redes de contactos y de diferentes idiomas, diferentes grupos totalmente diferentes. También hemos notado que en alguna cerámica está relacionado con grupos pano de Ucayali, pero otros con grupos tupi-guaraní de Madera, de Bolivia, etc. Así que estamos bastante seguros que esta civilización sí era multiétnica. Es lo primero. Estas formas geométricas es justo como explicaba Laura, que viene de naturaleza, pero también estoy bastante seguro que viene también de uso de ayahuasca, porque en naturaleza no hay formas cuadrangulares, rectangulares, son muy raros, pero redondas y otras formas sí. Pero cuando se toma ayahuasca, yo no tengo experiencia, pero muchos otros tienen y me han explicado que sí es la verdad, que cuando se toma ayahuasca se ven muchas formas geométricas, que todos se convierten de eso. Y por eso explica también que estas mismas formas se utilizan en sus cuerpos cuando se hacen unos dibujos, etc. Y además hay unas significaciones importantes, por ejemplo, como esta de resistencia, etc. También Pirio me explicaba que, por ejemplo, hay unas formas de U y significa útero, pero también nacimiento y estos tipos de cosas que deberíamos estudiar mucho más. Y para eso necesitamos antropólogos, porque todavía esta herencia está presente, que todavía estos indígenas saben mucho de eso, nosotros no, como ellos igualmente saben mucho sobre medicinas tradicionales, lo que podría ayudar a toda la humanidad. Y es importante estudiar eso antes que se pierda toda la información. Estoy de acuerdo totalmente de eso. Y también, ¿cómo piensan los grupos indígenas hoy? Hemos notado lo mismo que cuenta Laura, que para algunos son cosas peligrosas, pero también muy respetados. Y también muchos de ellos explican que estas tienen unas fuerzas y también como hemos hablado de árboles domesticados, y ellos también tienen sus espíritus muy fuertes, muy importantes, y por eso respetan. Y por eso también pensamos que cuando se construyeron estos geoglifos y hubo unos caminos rectos, pero terminan dentro de 2-3 kilómetros o a veces solamente de 50 metros. Y pensamos que quizás se terminaron a bosque, donde hubo estos árboles, donde hubo estos espíritus que se invitaron también a estas ceremonias, que su pensamiento no era dicotómico, que nosotros representamos cultura y otro es naturaleza. Hubo un pensamiento totalmente distinto, que todo esto forma una unidad total. Y por eso su pensamiento podría ser muy interesante también desde el punto de vista filosófico, de ontología. ¿Qué es la verdad del mundo donde vivimos?
cómo tenemos que categorizar, cómo tenemos que distinguir, etc. Hay otros pensamientos de donde podríamos aprender muchas cosas y lo más importante sería el respeto de naturaleza. Sin naturaleza no vamos a sobrevivir. Y eso es una cosa que para ellos era cosa natural, así que así se pensaron. Y por eso siempre han protegido. Y todavía hoy, cuando se ven mapas donde se están avanzando la tala, se termina donde hay fronteras de tierras indígenas. Además, cuando hicimos esta inspección aérea y encontramos estos geoglifos, aunque no voy a hablar mucho que hay en territorios indígenas porque hay que respetar su independencia, autonomía, etc. Pero noté una cosa, curiosidad, donde hubo muchos geoglifos, normalmente hubo también frontera entre esta sociedad contemporánea que está avanzando hacia bosques donde se topan y se topa cerca de geoglifos. Entonces, ya cuando se han hecho estas fronteras de tierras indígenas, se han tomado en cuenta la presencia de estos centros sacrales que todavía están. Y además me ocurre un informe de un británico quien estaba planificando un ferrocarril entre Riberalta de Bolivia y Río Branco de Acre, en época de este boom de coma, en siglo XIX. Y ellos toparon en uno de estos geoglifos y también escucharon que allá hay una estatua de Dios. Y fueron a verlo y lo que era un árbol grabado en forma oval. Era una forma geométrica nada más. Entonces, eso era su Dios principal de este pueblo. Así que significa que estas cosas geométricas no es cualquier cosa. Sí. Es muy profundo para esta cultura. Quizás. Súper interesante. Creo que ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, le pasan el micrófono. Buenas tardes. Quería saber si alrededor de estos centros se han hallado poblaciones. Sí, es una cosa que hemos estudiado mucho, pero no hemos encontrado asentamientos cerca. Se significa que estas familias vivieron dispersados en áreas alrededores, porque en imágenes satélites vemos varios montículos. Algunos son naturales, algunos pueden ser de restos humanos, porque normalmente cuando hay una casa se van a acumular restos de basura y forman eso. Pero cuando no hay ninguna forma especial, es muy difícil encontrar. Y muchas veces también se limpiaron muy bien. Así que estos montículos son solamente de 20 centímetros de altura y son muy difíciles de encontrar. He encontrado algunos cerca de unos geoglifos que pensar que son montículos de casas familiares. Pero luego, cuando terminó esta época de geoglifos, y más o menos en el año 1200 después de Cristo, aparecen asentamientos que son alrededor de una plaza cuadrangular o redonda o oval con varios montículos. Y he calculado que normalmente en estos asentamientos, que son unos pequeños pueblos, vivieron más o menos 300 personas,
per pueblo. Pero esto pasa después cuando termina esta civilización Akiri. Quizás en el futuro, con detección más exactos, podemos encontrar también puestos habitacionales, pero todavía nos tarda a encontrarlos. Sí. Sí, buenas tardes. Quería felicitarlos por esta presentación, que parece algo especial. Quería hacer dos preguntas. Una, toda esta organización social tan particular, a partir de la geometría y del espíritu, y representa una forma política de pensar, ¿no? ¿Eso sería homologable o alguna situación actual en alguna población? Esa es una. Y la otra, quería preguntar sobre las zanjas. Ese principio de hacer unas zanjas con esa profundidad, entiendo que la tierra que sale de ahí se queda en los lados. Es una manera de marcar, ¿no? De marcar ese recorrido, por ejemplo, de un cuadrado. Entonces, y son bastante profundas, entiendo. Sí, normalmente desde 4 a 6 metros de profundidad y el tamaño es más o menos 12 metros entre ambos lados de Sania. Y en total, como muchos de estos tiene 200 metros de diámetro, y si son rectangulares, muy típicos, son de 200 metros. Entonces 200 metros es 4 hectáreas y en total ¿cuánto será? Casi 1 kilómetro para excavar estos tipos de zanjas. Es muchísimo trabajo. Y luego se acumularon normalmente estos terraplenes en el lado exterior. Entonces no tiene sentido defensivo, porque cuando hay asentamientos defensivos, fortalezas, siempre Sania está fuera y terraplén interior, que es mucho más fácil defender desde arriba abajo que estar en la Sania y esperar que enemigos vienen de arriba. Así que por eso tampoco no son fortalezas, como se conoce también en otras áreas. También quisiera mencionar que muchas fuentes españolas del siglo XVI, cuando hablaba de estos tipos de comunidades de Tupí-Guaraní, por ejemplo, de grupos de Shuar, etc., siempre hablaban que son grupos de Beetria, de anarquía, se llamaba Beetria. Se conoce esta palabra todavía, no sé. Pero en fuentes coloniales se habla de eso, que eran anárquicos que no tenían jefes. Y es justamente este sistema heterárquico. Exactamente. Lo que quería precisamente es esto: las poblaciones indígenas amazónicas se caracterizan por tener configuraciones políticas donde no hay una concentración del poder. Se ha interpretado esto muchas veces como efecto del proceso colonizador que ha ido desestructurando, pero en realidad lo que demuestran este tipo de descubrimientos arqueológicos es que esta filosofía de evitar que haya una concentración de poder y que en realidad la organización sea mucho más con un poder mucho más distribuido, mucho más horizontal, mucho más
sin estratificación social y donde la importancia de la generosidad, de la distribución es un valor fundamental, no es algo que sea exclusivo de las poblaciones actuales o históricas del periodo colonial, sino que lo que nos muestran estos descubrimientos es que esto ya estaba presente incluso en momentos donde hubo un desarrollo poblacional mucho mayor. Y a pesar de eso, no hubo concentración de poder, que es lo que normalmente se piensa. En el momento en que hay un proceso de desarrollo, que crece la población, crece la producción, etcétera, eso lleva a la aparición del Estado en un momento dado, ¿no? Hay un proceso de complejización. Y aquí lo que vemos es que no, lo que hay son sociedades de carácter heterárquico, con un modelo filosófico de organización completamente diferente a lo que estamos normalmente acostumbrados. Y es muy interesante esta analogía que haces con la Unión Europea o con las Naciones Unidas, porque son realmente modelos filosóficos alternativos a como estamos normalmente acostumbrados a pensar las sociedades, que nos ayudan a pensar otras posibilidades, ¿no? Y quisiera añadir que en el Imperio Inca, los incas conquistaron grandes centros provinciales en todas partes. Y cuando los españoles entraron a área de Tawantinsuyo, como se llama Imperio Inca, de su propia lengua quechua, notaron que eran vacíos, enormes instalaciones, pero nadie vivía allá. Y pensaron que es muy raro. Pero era justamente que ellos tenían el mismo sistema, que los incas invitaron gente a festejar después cuando había trabajado cierto temporada para Estado, porque no hubo otro impuesto. Impuesto era mano de obra. Hubo 10 millones de habitantes del Imperio Inca y todos tenían obligación de trabajar para el Estado. Y cuando la obligación se terminó, el Inca invitaba a estos grandes centros ceremoniales para beber, para comer y para conseguir dones. Eso era la manera como Inca mantenía este sistema, consiguiendo mucho prestigio, y eran en cierto tipo de centros de generosidad, estos centros incas. Y este mismo sistema también encontramos en Amazonia. Y yo creo que es interesante pensar que, claro, cuando estamos hablando de centros ceremoniales, nosotros tendemos a pensar en lo religioso, en lo espiritual, que hay esta dimensión también, pero las ceremonias o las fiestas indígenas son fiestas de celebración, son fiestas, de comer, de divertirse, de bailar, a pesar de que este festejar es también un festejar con los espíritus. Los espíritus muchas veces están presentes en las fiestas. Entonces, no hay esta dicotomía entre lo sagrado y lo profano, tal y como muchas veces la pensamos, ¿ya? En que lo ceremonial es una cosa seria, conectada con lo espiritual. No, o sea, es el festejar, es la alegría, es el bailar, es el comer, es el beber. Y también hacer esto con los espíritus. Y esto es lo que vemos actualmente en las poblaciones indígenas, ¿ya? No es que no sea serio, es que es alegre, es también alegre, es divertido. O sea, son las dos cosas, son cosas alegres y divertidas al mismo tiempo que serias. Entonces, un poco esta imagen de no pensar que se trata de ceremonia súper, en fin, ¿no? Sí. Ha sido muy interesante. Espera. Algo sobre las causas de cómo y por qué se terminó la civilización. Esto no sabemos, pero nuestras inspecciones de LiDAR han demostrado que hubo también unos otros tipos de estructuras que eran solamente terraplenes sin saneas. Así que significa que se habían hecho estos terraplenes utilizando tierra de grandes áreas sin excavar profundo. Y estos no hemos encontrado en imágenes satelitales, pero a través del LiDAR hemos encontrado eso. Esto podría explicar que no hubo una catástrofe o desastre total para que se termina
y cuando se empiezan otros tipos de cosas. Puede ser que todavía tenemos que estudiar más y puede ser que era solamente que algunas nuevas ideas ideológicas aparecieron y se han cambiado el estilo para vivir más juntos y en este caso quizás estas plazas centrales que siempre hay en el centro eran como alternativa de centros ceremoniales, que eran al mismo tiempo asentamientos y centros ceremoniales, que era solamente este tipo de cambio. Todavía la verdad es que tenemos interlapso de 300 años, cuando desaparecen geoglifos y cuando aparecen estos pueblos con montículos. Y estamos estudiando de eso, pero todavía nos falta mucha información. El problema es también que para conseguir permisos para hacer excavaciones se tarda. Y siempre cuando se piensan a estudiar eso, se necesitan también permisos de terratenientes, etcétera. A veces ellos viven en Florida, en Miami, etcétera, y son muy complicados. Y como hemos tenido más interés primero a estudiar estos geoglifos, por eso va a ser un futuro desafío para investigadores más jóvenes que yo. Hola. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que sí, vale. es que hay un turno, hay personas que ya habían pedido. Sí. No pasa nada. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Viendo que hay cientos o miles incluso de centros ceremoniales y habéis mostrado que habéis encontrado restos también de cerámicas pintadas y demás. ¿Habéis encontrado los análisis restos de estas plantas que comentáis? Y si no los habéis encontrado, los estáis buscando. Y la otra pregunta es ¿dónde podemos seguir de este trabajo que estáis haciendo? En internet, en algún lugar que podamos continuar siguiendo lo que hoy nos estáis explicando. Muchas gracias. Vale. Un poco hay problema con eso que, por ejemplo, hemos estudiado estos macrofósiles y tenemos un listado de todos los macrofósiles de diferentes plantas que hemos encontrado. Está publicado en una revista que se llama Environmental Archaeology. Pero ellos no dejan meter esto a internet sin pagar $5,000. y por eso solamente a través de mí enviando una pregunta si me pueden enviar privado. Eso yo puedo enviar si tienes interés a través del Instituto Iberoamericano de Finlandia. Pueden encontrar mi correo electrónico y yo puedo mandar. Pero quizás hay que hablar con directora del instituto si algunos de estos artículos que sí están libres para leer lo podríamos meter a alguna forma en páginas de web del instituto. Yo estoy dispuesto para eso. Plantas que comentéis que pueden utilizar de forma ceremonial De la ayahuasca. De lo que fuese, sí. Sí, esto no, sí. Y el problema con fitolitos es que no todas las plantas producen fitolitos. Por ejemplo, yucca, que probablemente estaba muy importante, pero no hemos encontrado ni una. La conservación es muy mala. Pero sí, de maíz y calabaza hemos encontrado, pero continuamos con eso. Y también hay muchos investigadores que están buscando evidencias de diferentes plantas que se han utilizado. Además, por ejemplo, hay varios informes de españoles que intentaron encontrar el paititi a través de Madre del Dios, bajando de Cusco hacia Riberalta y Brasil. Y allá hay unas enormes listas de árboles que ellos encontraron.
Y estos sí han sido publicados. Por ejemplo, un tal Maldonado y Recio de León y un tal Polivar han escrito crónicas donde se mencionan varios árboles y plantas domesticados. Hay también Cieza de León, un español de Extremadura, también menciona varias plantas. Así que estos sí están disponibles, pero hay que, por ejemplo, yo he referido estos en un libro que está escrito en portugués, pero está ya en páginas de web del instituto. Y allá se puede buscar notas y a través de eso avanzar. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntar si los geoglifos de la región de Mojos y Chiquitos están conectados con los que ustedes han estado investigando y si habría alguna manera de conectar estas misiones de Mojos y Chiquitos, que son patrimonio de la humanidad, para ampliar ese grado de protección a geoglifos que estén en esa zona. Sí, buena pregunta. Estos geoglifos ya han sido puestos a esta lista de espera de UNESCO a través del gobierno de Lula en 215. Pero no pertenece al mismo periodo que estos geoglifos o sanes circundantes de Mojos o Paures. Allá hay muchos, en Chiquitos hay estos de tupi-guaraníes, hay algunos. También hay algunos dibujos de dos alemanes que entraron con algunos conquistadores españoles a estas áreas. Pero estos sanes circundantes de Mojos y Paures están datados más o menos para los años 1300 a 1600 después de Cristo. Y entonces estos geoglifos de Acre y norte de Bolivia pertenecen a otro tipo de cultura y son anteriores. Bueno, gracias por la presentación. No sé si esta se oye a través del micrófono, Sí, ¿no? yo escucho de todos modos. Ok, si se oye bien, Sí. gracias por la presentación. Yo, si me permite, voy a cambiar un poquito el tipo de pregunta que hago. Lo primero que les voy a comentar es una cosa que es un poco una tontería, pero yo en este salón, que he estado varias veces, que están, bueno, no voy a calificarlo porque no hace falta, y yo veía al principio de la presentación esa transparencia, esa figura que había, el cuadrado, el rectángulo y la circunferencia, esas figuras geométricas tan sencillas y tan potentes, y decía, son dos mundos distintos. Eso es lo primero que yo, para mí, y esto es muy importante, para mí me resulta muy importante. Lo siguiente que le quería preguntar es si ellos tenían conocimientos científicos. Le voy a poner la pregunta de otra manera. Yo creo que hacer una circunferencia, dependiendo del tamaño, del diámetro que tenga, del radio que tenga, puede ser más o menos fácil. Pero creo que eran tamaños lo suficientemente grandes como para pensar que tenían que tener unas capacidades técnicas para hacer ese tipo de estructura, ¿no? El rectángulo o el cuadrado, si quiere, de alguna manera precisa conocer lo que es un ángulo recto. Un ángulo recto en una habitación, en un tamaño pequeño, es algo que podemos manejar fácilmente. Pero en esos tamaños que usted ha dicho que puede tener 1 kilómetro uno de los lados, es evidente que para hacer una perpendicular se necesita un equipo y una técnica, que además luego eso está corroborado por el hecho de que las zanjas son enormes. Entonces, además usted me parece ha mencionado antes que tenían cerámica policromada, lo cual quiere decir que también conocían de química lo suficiente. Esos conocimientos no son conocimientos
innatos, son conocimientos que ya sabemos requieren, y de esto estamos hablando, ¿no? Que tienen una cultura, pero los conocimientos técnicos requieren unas estructuras. Entonces, la pregunta va por dos lados, o sea, ¿se sabe qué conocimientos científicos y técnicos tenían? ¿Se conoce qué tipo de...? Se necesitaba un capataz, se necesitaban ingenieros de caminos, y esto viene a la última parte de mi pregunta. Las estructuras, vamos a llamarlo así, ustedes les ponen unos nombres que a mí se me escapan, y entonces esas estructuras se ven desde el cielo, es decir, desde tierra. Uno en una montaña que tiene ondulaciones, pendientes de distinta manera, vegetación, etcétera, es muy difícil hacer una línea recta que solo se aprecia que es una línea recta desde arriba. Y mi pregunta entonces es un poco, ¿qué conocimientos hay sobre todo este tipo de cuestiones? Gracias. Sí, es exactamente eso que hemos pensado mucho. Y es bien claro que hacer una cuadrangular o un rectangular, una cosa rectangular con 300, 200 metros por lado y muy exactos. Se necesita un conocimiento de matemática. Y muchas veces hemos notado que son bastante estandarizados los tamaños. Mi pregunta no lo he querido hacer, pero ahora que lo dice usted, ¿conocían el teorema de Pitágoras? Sí. No sabemos. Pero seguramente tenía su propia manera de calcular. Y siempre se necesita también algún tipo de conocimiento de ingeniería para hacer un círculo exacto con diámetro de 800 metros, que es lo más grande. Y es muy exacto el círculo. Quizás se han utilizado algunas cuerdas, un punto centro y luego, pero no sabemos cómo se han hecho. Pero así que esto no se pasa si tú dices a un grupo que vais a excavar un círculo allá de 200 metros. Tiene que tener alguien quien está primero planificándolo y luego guiándolo cómo se hacen. Y eso sí ya significa que era muy desarrollado y tenía tiempo para hacer eso, que tenía suficientemente comida, porque alguien tiene que también buscar comida, hacer otras cosas de campo, y no todos pueden solamente ir a estos trabajos, es solamente una pequeña parte. Y todo eso ya necesita una especialización a diferentes cosas. Había escuelas. Sí, unas escuelas. Que quizás durante estos todos tipos de festivales donde se contaba también, cuentas también, era un tipo de escuelas tutoriales. Así que no tan formales que nosotros tenemos, pero igualmente, por ejemplo, sabemos que los incas utilizaron tutores para enseñar jóvenes. Así que eso era también una manera. No era una escuela con currículo, cierto, pero era más bien cosas prácticas, que alguien quería ser carpintero y luego empezaba a trabajar con un especialista. Y en esta manera se aprendió también en esta sociedad, espero. Pero como esto pasó hace 2000 años, no puedo decir con certeza. Pero es una buena pregunta de todos modos. Sí. Bueno, tenemos que concluir por aquí, pero... ¿Van a sacar una publicación o un libro? Sí, ya hemos publicado varios artículos y también algunos libros, compilaciones, pero en portugués. Y depende si hay interés en castellano también. Yo estaba encantado también escribir un libro de eso. Actualmente estamos redactando un artículo de alguna revista importante sobre nuestros descubrimientos últimos de cuando hemos utilizado LiDAR, este sistema de láser para escanear de lo que está bajo bosque
y creo que va a ser muy importante, pero todavía no puedo hablar mucho de eso porque no está publicado y tiene que pasar un proceso de evaluación científica. Sí. Pues entonces... Gracias. Gracias. Bueno, pues